Bueno, vamos a ver cómo crear un archivo de instalación de un componente de Refactor 2, un archivo RFMCMP, que bueno, es el archivo con el que se instalan los circuitos y los coches en el Refactor 2 desde el Mod Manager. Vale, entonces vamos a partir de los archivos que tengamos en DevMod. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el circuito de ModMelo. Vale, esta sería la estructura de los archivos que tendríamos en la carpeta locations del DevMod. Vale, entonces, como bueno, aquí veis que tenemos todos los ficheros, los cuales habremos estado trabajando en ellos, tocando configuraciones, tocando texturas, objetos, etcétera. ¿Vale? Y una vez en DevMod lo tengamos ya todo correctamente organizado y correctamente configurado, pues esta es la estructura que tendríamos en nuestro DevMod. Vamos a pasarlo a un RFCMP. Bien, vamos a abrir el MAS, la herramienta de compresión de Refactor 2, y vamos a empezar creando eh, los archivos más que van a componer el RFCMP, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero por los archivos generales de configuración. Arrastramos el más y save as. Bueno, vamos a guardarlo en el escritorio, vamos a llamarlo Monmelo GP, por ejemplo, ¿vale? Aquí nos ha creado el fichero más. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo con cada una de las carpetas en donde se van organizando los demás archivos. Veis que en este caso el circuito de Monmelo pues está organizado según los tipos de archivos, ¿vale? Entonces en Maps tenemos las texturas, en GMTs tenemos los archivos de objetos, los GMTs, y en Animes tenemos los ficheros ANM, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser un fichero más para cada una de estas carpetas. Entonces empezamos con los maps, seleccionamos todo y para acá. Bueno, se tarda un poquito porque son bastantes archivos. Y lo guardamos como, vamos a guardarlo como Monmelo, en este caso GMTs. GMTs. Sí. Aquí veis cómo va trabajando. Vale, tarda un poquito porque bueno, son 216 elementos. Bueno, no son muchos. Hay casos en los que hay más de 1000. Bueno, me he equivocado. Esto no eran los... Vamos a eliminarlo porque... Esto... Me he equivocado. Esto no eran los... Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Estos son los maps. ¿Vale? Entonces, el archivo resultante es maps. No GMTs como puse antes, ¿vale? Bueno, bien está lo que bien parece. Bien, nos vamos ahora a la carpeta GMTs, ahora sí. Nuevo fichero. Seleccionamos todos y para adentro. ¿Veis? Aquí sí que son casi 1000 ficheros. Es que por eso me extraño antes, porque bueno, los GMT suelen ser bastante más numerosos que las texturas. Y me parecían pocos 200 ficheros para la carpeta de GMTs. Bueno, esto va a tardar un poquito más. Bien, ya los tenemos. Save as. Mónmelo. GMTs. Aquí lo tenemos trabajando. Bien, vamos a ir preparando la última.
arriba, vamos a ponerlo con nosotros dos, y un nuevo fichero para los AIMS. Veis que solo meto los archivos, no meto las carpetas, ¿vale? Es que aunque lo intenté, creo que no se puede meter una carpeta, ¿vale? Efectivamente, solo deja comprimir archivos, ¿vale? Él ya sabe luego dónde tiene que ir a buscarlos, si está bien configurado los ficheros del circuito. Pero bueno, si os funcionaba en el DevMod, no os preocupéis porque él va a ser capaz de encontrar todos los archivos dentro de los más. Bien, estamos con los animes. Monmelo. Y guarda. Este era pequeñito y ahí tenemos ya. Vale. Bueno, pues todos los archivos están ya comprimidos en 4 GMTs, ¿vale? Podríamos haberlo montado todo en uno solo, pero bueno, esto lleva, bueno, es un poquito más organizado, ¿no? Porque en un momento dado, si queremos hacer algún cambio, bueno, pues solo tendremos que tocar este fichero, por ejemplo, para cambiar alguna configuración del fichero GDB o del terreno, solo tenemos que tocar este fichero, los otros tres los podemos dejar intactos. O a lo mejor queremos añadir alguna textura, entonces solo tocamos este, de los otros tres pues no haría falta tocarlos. Bueno, es un poco por organización. Y ahora nada, vamos a crear el componente a partir de estos 4 ficheros más. Vale, volvemos al más. Bien, y en este caso vamos a pinchar aquí en este icono para crear paquetes dentro de la herramienta más. Bien, elegimos la tercera opción, crear componente sencillo. Y aquí, bueno, aquí es que estos son componentes que he ido preparando yo, entonces me los guardo aquí como un histórico, ¿vale? Por si quiero volver a editar alguno en un momento dado, pues ahí está la última configuración de cada uno de ellos. Vamos a crear uno nuevo. En este caso lo vamos a llamar F1LD Monmelo. Bien, vamos a decirle, bueno, aquí hay que ir rellenando paso a paso, ¿vale? En primer lugar, decirle dónde vamos a guardar el fichero resultante. Ya veis que es un RFCMP. Lo vamos a guardar en el escritorio. Bueno, es que ya había hecho yo una versión que se llamaba Cataluña, pero en este caso, para el ejemplo que estamos viendo, pues vamos a mantener el nombre de Monmelo. La versión, pues bueno, 1.0. Siempre acordaros de poner la versión para distinguir cuando hagáis una modificación o algo, cambiarla 1.1, 1.2, 1.3 para ir distinguiéndolas. Cuando lo instalemos en el Mod Manager, pues nos va a ser fácil distinguirlo por el número de versión. Vale, tipo de circuito, tipo de componente es un circuito, location. Y aquí en info, bueno, pues distintas. Me guarda esto de del último montaje que hice del circuito de Cataluña, ¿vale? Pero bueno, aquí categoría, origen del circuito, autor, URL, fecha, descripción. En modo CD lo podéis dejar en blanco. Ok. Y seleccionamos aquí, pinchando este botón, los ficheros más que van a componer el paquete. Ya los tengo aquí en el escritorio. De aquí, estos 4, los abrimos. Los 4. Aquí se ha pasado a 3 pueblos, porque como os digo, me coge configuración del otro circuito Monmelo que preparé yo anteriormente. Entonces, nada, estos vamos a quitarlos. Los 4 ficheros más que acabamos de preparar, estos 4 ficheros más son los que tenemos que añadir al RFCMP, al componente final, ¿vale? Y nos lo va a crear en el escritorio. Le damos a package. Esta herramienta tiene también un unpackage, que sería para hacer el paso contrario. Pero bueno, yo normalmente esto no lo uso porque lo que hago es lo instalo con el Mod Manager y luego ya me voy a la carpeta donde lo instala y cojo los ficheros. Bien, aquí podemos instalarlo directamente, pero bueno, no lo vamos a instalar directamente. Vamos a darle a Done. Y bueno, podemos instalar ya el más. Aquí tenemos el componente final. Ya veis que, bueno, tiene un peso generoso de 315 megas. Viene a ser más o menos la suma de los 4 ficheros que lo componen realmente. Vale, porque no hace ninguna compresión. La compresión ya la hizo al crear los ficheros más. Vamos a meterlo a nuestra carpeta packages. Ya veis dónde está.
servidor, Steam Apps, como dedícate a ser pacajes. Bueno, lo metemos en pacajes, packages y nos vamos a ir, ya está copiado, nos vamos a ir al Mod Manager, el cual nos lo tiene que encontrar automáticamente. Bueno, pues si no estáis familiarizados con él, este es el Mod Manager del servidor, ¿vale? Es un poquito distinto al de vuestro equipo, porque vuestro equipo pues tiene el launcher propio del juego. En este caso no hay un launcher porque lo que tenemos es una instalación básica solo del servidor. Solamente contiene las carpetas y los ficheros del servidor. Y tiene un mod manager bueno, muy básico, ¿no? Sin launcher ni nada. Pero el funcionamiento es igual. Aquí venimos y podemos ver el listado de, de componentes que tenemos en la carpeta en la carpeta packages, y aquí tenemos el nuestro que acabamos de meter ahora mismo, que obviamente no está instalado, ¿vale? Pero bueno, ya veis que es exactamente lo mismo que en el launcher. Aquí veis la versión, la cual os valdrá para distinguir pues las modificaciones que vosotros mismos hagáis a un circuito. Pues si sois rigurosos a la hora de cambiar la versión, pues podréis ir distinguiéndolos y volver atrás si algún cambio pues no es satisfactorio, no va como pensabais, pues podemos recuperar el fichero antiguo, tal, y distinguirlo, ponerles a todos el mismo nombre y distinguirlo por la versión. Vamos a instalarlo. Si está bien hecho el componente, lo verifica. Efectivamente está bien hecho porque lo ha verificado correctamente, y puesto que está correcto, procede a su instalación. Y ya lo tenemos, ya nos lo ha instalado. Si nos vamos a la carpeta del servidor, que es esta, carpeta del Dedicated Server, ¿vale? En Installed tenemos aquí en Locations los circuitos que hemos instalados, y el nuevo es este. Ahí tenemos la versión 1.0, los 4 ficheros más y el fichero mft, ¿vale? Con la clave, con el ID que identifica la firma, que identifica el fichero de forma única, a sus componentes de forma única. Esto es lo que hace que no podáis modificar los ficheros más directamente en el paquete, directamente en la instalación del refactor. Si modificáis estos ficheros directamente, esta firma cambia, ¿vale? Esta huella digital, digamos, que está registrada en el componente, al tocarlo ya no coincide con el fichero. Detecta que no es el mismo fichero, y es lo que hace que el componente deje de ser válido. ¿Cómo habría que hacer si queremos manipular un componente? Pues habría que editar el fichero, pero una vez editado, eliminar el componente y volverlo a crear, ¿vale? Para que nos cree este fichero MFT con las huellas nuevas de los ficheros modificados. Ese siempre es el key de la cuestión a la hora de editar componentes.